Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de servicio al prójimo más desamparado. Ese prójimo atrapado en el campo, en las zonas rurales del país, muy carenciado y con una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Señores, una familia humilde o humildísima es una catástrofe. Esa es la verdad. Solo instituciones como estas, organizadas por personas de ejemplaridad y modestia de todo buen cristiano, imbuido de un ancho ánimo y de una fe ciega por servirle al prójimo, como es lo de un buen cristiano. Pero además, es gente que sirve con manos sin fines de lucro, manos no pecaminosas. Entonces, ¿por qué no poner su caridad en esas manos? 809-443-8010. Bueno, la economía, no hay duda que la economía juega un papel vital para la estabilidad de los pueblos. Y estos pueblos como los nuestros, que están tan expuestos, ¿no?, a las dificultades de los vaivenes y las situaciones volátiles de esas economías tan grandes como las que hoy están realmente en disputa en esa guerra comercial. Y eso, según todos los grandes especialistas en la materia, ralentiza la economía. Pero además las crisis, diríamos, las crisis no solamente de las relaciones comerciales, sino políticas y geopolíticas, guerras, amenazas de guerras, tensiones. Entonces, esas cosas debilitan las actividades económicas, no hay duda. República Dominicana no puede escapar de ello. Y las autoridades monetarias y económicas, mejor dicho, han señalado que la economía ha bajado con respecto a lo que fue el año pasado, no hay duda. Los mismos organismos lo reconocen, los organismos internacionales. Pero el Banco Central, sin duda, ha estado muy vigilante, ha estado muy consciente de esas situaciones y ha querido que ¿cómo diríamos? No llegue la intoxicación o la contaminación de esos procesos económicos globales, que no nos contagien, diríamos, en forma muy virulenta. Y busca alternativas de aceleración, de que el medio económico se active, que el crédito se expanda, y por vía del crédito entonces se mueve la economía. Sectores que se animan a la inversión, la misma inversión extranjera tiende a ser menos dinámica, porque también el capital se mueve menos en tiempos de crisis o de precrisis o de dificultades. Entonces, el Banco Central de la República Dominicana diseñó una política de flexibilización monetaria. Le digo a los bancos, miren, para activar el crédito y al mismo tiempo la economía, vamos a disponer de 34 mil millones de pesos fuera de lo que son las carteras normales de crédito de los bancos, para prestar ese dinero a sectores específicos con tasas muy cómodas, tasas de interés muy cómodas. Entonces, bueno, pues comenzó la demanda. Desde luego, no es tan fácil colocar 34 mil millones de pesos
Aparte de que ya también hay otra masa de dinero que los bancos también han dispuesto de ello. Y que ese dinero los inversionistas locales pues hagan uso de él, porque usted tiene también que tener sus proyectos, tener sus áreas específicas ya estudiadas, ver dónde que usted piensa colocar su inversión. Pero no hay duda que esta política tan virulenta también, porque se ha usado un método político donde se han asustado muchos sectores y se asustan los sectores económicos, porque la economía termina ensuciándose, si cabe ese término. La misma política llevada así, en esa forma tan avasallante y tan díscola, gastando dinero y cosas, y un gobierno metido entonces en campaña, el gobierno entero metido en campaña. Imagínense ustedes en un asunto de unas primarias. Las autoridades monetarias son disciplinadas, leales y no pueden alarmarse en el sentido de que corregir a un político o a un presidente, decirle, mire, presidente, hay que aguantar, pues no podemos acelerar esto porque se puede descomponer. Entonces hay que maniobrar en estas tormentas y en eso hay que decir que la administración del Banco Central ha tenido que maniobrar en esta tormenta y ha buscado la vía por esa de la flexibilización monetaria, liberando dinero de esos compromisos que tienen los bancos de apartar eso que le llaman el encaje legal, que tienen que apartar, del dinero que captan, tienen que apartar un porcentaje. ¿Qué hace el banco? Le libera eso y le dice, miren, usen de este dinero para dinamizar el crédito. De ese dinero quedan todavía 12.000 millones. 12.000 millones de pesos quedan disponibles de esa liberalización monetaria. El banco ha tomado una decisión de que los bancos comerciales decidan, o los clientes, cualquier sector que requiera de ese dinero que queda pendiente, que vayan a los bancos, que fluyan a los bancos comerciales y que los bancos los faciliten. Es decir, no es tan especificado como la primera vez que se liberaron esos fondos. El banco estableció montos para cada actividad. Ahora están libres. Hasta vehículos que usted quiera comprar, tractores, camiones, lo que usted quiera comprar. Vivienda, hasta 15 millones de pesos una vivienda. Porque tenía límite también para las viviendas de 8 millones de pesos, 4, y entonces se ha ido liberando para que haya más, diríamos, más democracia económica en ese aspecto, que puedan más sectores accesar a esos recursos. El banco ha tomado esa medida con fines de aumentar el crédito en la economía nacional, que repito, se puede resentir con los problemas internacionales y estos problemas políticos, un gobierno metido en campaña 8 meses, no es fácil, porque ya enseñó, como se dice, el gobierno asumió una candidatura en unas primarias con tantos recursos, y entonces hay que imaginarse ese candidato de aquí a mayo y unas elecciones en febrero. No es fácil mantener este gasto y esas cosas, uno no sabe. Yo realmente soy muy profano en eso, pero asumo que las autoridades monetarias tienen que maniobrar con esas tormentas. No es fácil. Desde luego, Valdés es una persona muy experimentada y sabe cómo, y además creo también que en un momento dado le para el coche y le tiene que decir al político, decirle, mire, párense ahí, que esto no se puede llevar así, porque entonces es peor el remedio que la enfermedad. Confiamos en que esas cosas van a terminar mejor. Bueno, señores, la respuesta del doctor Marino Vinicio Castillo estuvo a la altura de Marino Vinicio Castillo. Esa respuesta del domingo,
que ya había sido pasada por televisión ya el sábado a las 6 de la mañana en Cinevisión, y en la tarde ya la estaban, realmente ya mucha gente había subido comentarios y sugerencias del doctor Marino Vinicio Castillo con respecto a la situación del presidente Leonel Fernández en el PLD y sus señalamientos con el comportamiento vicioso y de apaño y amaño en el proceso electoral con respecto a los miembros de la Junta Central Electoral, la misma participación de las autoridades del gobierno, y esas cosas con una dureza como el doctor Castillo nos tiene acostumbrados. Y entonces esta respuesta del domingo, bueno, fue bien directa. Vamos a oír o a ver lo que están siguiendo el programa, diríamos por televisión, ¿qué enfatizaba el doctor Marino Vinicio Castillo en la respuesta este domingo? Vamos a ver, chicos, si ustedes son tan amables y me pueden poner el segmento o ese fragmento de la participación del doctor Castillo. Los pueblos necesitan líderes. Presidente Fernández, el partido de Juan Bosch no existe. Usted, el presidente de ese partido, es una figura perseguida, deshonrada, objetada, que la forma más vil por el soborno, por el desastre. Ya lo vimos cuando lo quisieron convertir en parte de la criminalidad nacional, y ahora lo vemos cuando se gastan 3.000 millones de pesos para tratar de impedir que el pueblo expresara su voluntad. Apártese, váyase de ahí, no se quede en ese estercolero, que ese pueblo le va a responder. Déjele a esa gente que manda la miseria de los restos que puedan quedar del partido de Juan Bosch, a cuya tumba no se debe de ir, porque esa gente que va a la tumba de Bosch hoy la están profanando. La están profanando. No solo por el fraude electoral, sino por la hoja de vida, por los cargos inmensos que tienen internacionales de gran fraude. El caso de Brecht está ahí. Queda la República pendiente ahora de que simplemente la autoridad norteamericana le dé curso a una solicitud de extradición de ese candidato para vergüenza de la República. ¿Qué es lo que está pasando? Es hora de definiciones, presidente. Ese es el doctor Marino Vinicio Castillo. Esa respuesta del domingo tan precisa. Realmente el doctor Castillo ha hecho una disección de ese PLD de Juan Bosch, que ya no es ni sombra lo que queda de esa institución política, también ideologizada y organizada por don Juan Bosch. Pero ahí lo que impera es, como él dice, la hazaña, y ha hecho una demolición moral prácticamente. Se ha ejercido la violencia moral, yo le voy a agregar, contra Leonel Fernández. Algo increíble. Lo único que ha faltado es violencia física, pero violencia moral, porque el doctor Castillo señalaba el domingo cómo se ha querido poner la figura del doctor Leonel Fernández como si fuera un delincuente, cuando aquella vez del caso Quirino. Es decir, hacerlo uno de los delincuentes más peligrosos del narcotráfico en el país. A eso se atrevieron entonces esas cosas. Y ese partido se quedó tranquilo. Nada han dicho. Ustedes saben los forajidos que le han voceado de todo a Leonel Fernández. Plumas y voces de alquiler que están todos, ustedes los ven ahí en la mañana, todas las mañanas.
en radio y televisión, usted ve esas voces insultando a un Leonel Fernández que lo premió a muchísimo de eso. O es más, muchos de esos son ricos porque se lucraron de los gobiernos de Leonel Fernández. La mayoría de todas esas voces. Pero ¿de qué se han encargado? Como Leonel no le puede pagar para seguir en esa, entonces se tienen que poner al servicio de quien pague, de los que mandan. Y son personas descalificadas. Así han usado esa violencia moral contra Leonel Fernández. Y esas cosas realmente tienen que molestarle a una persona como Marino Vinicio Castillo, que trató a Juan Bosch, que conoce el PLD porque fue hasta candidato a senador de ese partido y aliado por más de 25 años del Partido de la Liberación Dominicana. Y ver este comportamiento, cuando ya él venía advirtiendo lo que eran asomos de esa crisis que iba a venir. Y que más gente, además, fueron previsores y advirtieron de esa situación. Perdón. Algo increíble. El doctor Castillo, ¿qué le dice? Presidente Fernández, usted no cabe ahí ya. ¿Por qué? Porque si esos son sus compañeros, lo insultan, lo irrespetan, lo deshonran. Y entonces, ahora que han visto la verdad, que han visto la posibilidad de que el doctor Leonel Fernández abandone el PLD, pero no lo abandona con 17,000, como fue el profesor Juan Bosch. El profesor Bosch se fue con 17,000. Pero esto no es 17,000, esto sería una plataforma electoral para ir a unas elecciones. No para organizar un partido ahora y por eso no es para ir a ejercer el voto. Porque como hemos dicho nosotros aquí muchas veces, señores, más de un 40% ahí está aprobado. Decíamos aquí muchísimas veces, más de un 40% tiene deseo de votar por Leonel Fernández. A pesar de todas las cosas que le han dicho y le han hecho. Y de todos los adversarios. Se atreven incluso a decir, bueno, Leonel Fernández tiene una tasa de rechazo alta. Todos los líderes y los que han sido presidentes tienen tasa de rechazo alta. Ahora, que hay gente que gobernó y tiene una tasa altísima, pasó con Hipólito Mejía, es verdad. Pero Balaguer tenía una tasa de rechazo, que yo lo he dicho aquí, de más de un 50%, porque el PRD y el PLD juntos y las izquierdas, todos esos eran adversarios de Balaguer. Pero Balaguer ganaba elecciones. Con fraude, es lo primero que dicen, pero ganaba elecciones, porque la ganó después desde abajo, desde fuera del poder, en el 86. Era un liderazgo. Pero además, para confirmar el acerto, Peña Gómez no tenía una tasa de rechazo altísima entre PLDistas, balagueristas y comunistas, que siempre son, imagínense usted que viene del Pacoredo, del MPD, esa gente son anarquistas, el PCD, esa gente no cree en nada, ni en nadie. ¿Quién tenía una tasa de rechazo más alta que Peña Gómez? Sin embargo, Peña era un tremendo líder. Pero el propio profesor Bosch, los PRDistas tenían a Bosch apartado y tenían los reformistas también apartados. Entonces don Juan tenía una tasa de rechazo altísima. ¿Y qué? ¿Y ese liderazgo? Eso pasa con Leonel Fernández. Ese liderazgo de Leonel Fernández. Ahora, después que se pasaron 7 u 8 años insultando a Leonel Fernández, ahora cuando ven la amenaza de lo que es la división del PLD, una división que va a ser muy dolorosa para los que están en el poder, que han hecho todo este aparataje, todo este gasto innecesario para poner un candidato sin lucidez, un candidato de paja, un hombre que no va a votar a la gente por él, como se espera de un candidato unitario en el PLD que pueda llevar y mantener ese partido en el poder.
Ese partido hoy está amenazado de que si el doctor Fernández alza vuelo, monta su plataforma electoral con 10 partidos y forma allí una suerte de la fuerza del pueblo, junta en esa convergencia progresista, que yo me atrevo a ponerle nombre, y entonces, ¿qué va a pasar con un tercer polo? Pero no es un tercer polo cualquiera, es un tercer polo fortísimo, que el propio doctor Leonel Fernández sabrá por dónde buscará un compañero o una compañera. Tendrá la oportunidad de buscar un político, por así las circunstancias, dependiendo de las circunstancias, porque la política es hija de las circunstancias. Un empresario, y yo tengo mi empresario para que me acompañe a Leonel. Hombre, que los hay. Si quiere empresarios, los hay. Yo tengo uno que es José Santos para mí. José Santos Tavera es un joven, un hombre relativamente joven. ¿Quiere un empresario? ¿Quiere una mujer? Tiene mujer también. Porque las hay mujeres muy valiosas también. ¿Quiere un jovencito? También hay jovencitos. Los hay, muchísimos jóvenes que pueden acompañar al doctor Fernández y tendría una fórmula realmente de combate. Esa sería la posibilidad, o se abrirían muchísimas posibilidades con un hombre como Leonel Fernández, tan experimentado, tan prudente y que no responde a capricho. No actúa por capricho, actúa por prudencia. Esa es diríamos, su pancarta a exhibir. Es la prudencia, siempre lo ha sido. Hoy, el doctor Leonel Fernández, señores, leyó su discurso en la mañana. Por razones técnicas no se pudo hacer anoche, como se había anunciado, para las 10 de la noche, se prolongó la hora, la gente se desesperó, los Twitter y los WhatsApp, y la gente desesperaba y llamaban y ponían nota. Bueno, los propios noticiarios de televisión tenían espacio abierto para eso, no se pudo y fue frustrante para mucha gente, pero en la mañana, aunque ya los periódicos habían trabajado con el discurso físico, que siempre se reparte para que la prensa pueda hacer sus resúmenes. Y así sucedió. Pero el doctor Fernández habló esta mañana. Señor, hizo un discurso realmente completo. Esa es la verdad. Comprensivo, un discurso didáctico, pedagógico. Y retrató de cuerpo entero toda la situación fraudulenta en la que cayó y la situación viciosa en la que cayó ese proceso de primarias abiertas del PLD y del PRM, pero especialmente del PLD, que era donde estaba, diríamos, el interés del crimen. Porque el PRM, ¿por qué no afectó el PRM? Porque no, esas manos, las manos criminales, no le interesaba afectar el PRM, porque ellos pudieron afectar el PRM. Pudieron haber empatado prácticamente a Hipólito Mejía con Luis Abinader para crearle un problema, pero ellos no estaban interesados en eso. El problema era aquí, que el candidato del gobierno, lamentablemente, aunque no lo quieran admitir, no tenía el nivel. Yo lo dije muchísimas veces, como lo hemos dicho muchísimas veces, muchísima gente lo dijimos. No puede competir con Leonel Fernández, aunque puedan vaciar el arca pública, la pueden vaciar solo con un fraude. Ese joven de Gonzalo podría vencer a Leonel Fernández, porque era una razón lógica. La misma naturalidad de los procesos dice, no, ese señor no puede, la razón no puede competir en 60 días para derribar un liderazgo como el de Leonel Fernández. Eso se le dijo muchísimas veces. Ahora, solo alterando el proceso electoral por vía del fraude electrónico,
en componenda con una Junta Central Electoral que perdió su autoridad. Esa es la pura verdad. Esa Junta, señores, la Junta Central Electoral, ya ha perdido su autoridad. No tiene calidad de la autoridad que le confiere la ley para administrar procesos electorales. ¿Por qué? Porque actuó en connivencia con el escándalo. En ese discurso, Leonel Fernández, señores, hizo una radiografía de todo el proceso fraudulento. Explicó la parte estadística del comportamiento de esas el comportamiento aleatorio, vamos a llamarle así, de las cifras que se fueron sirviendo y cómo técnicos en la materia han señalado que no es posible, después de un 60%, que haya una variación en el comportamiento de cifras estadísticas servidas así como pasan en el caso de las elecciones. Y aquí estamos hablando de un 90% ya prácticamente. Eran más de 6.000 mesas que se habían contabilizado, se habían contado ya, se habían, diríamos, evaluado. Y ya ese comportamiento estadístico no tiende a variar en forma brusca, a menos que haya una interferencia agrede para que sucediera lo que sucedió. El doctor Leonel Fernández en ese discurso pasó todo eso, las opiniones de técnicos en asuntos estadísticos. Pudo también dar detalles de situaciones dolosas visibles y que fueron posibles porque la Junta no temperó. El señor Castaño, que se obnubiló, se obcecado con esa situación, porque está comprometido con el escándalo. Y las pruebas son esas. Y los demás miembros de la Junta pueden ser lo más serios. Pero los 5 miembros de la Junta Central Electoral están hasta la coronilla comprometidos con el escándalo, porque ¿cómo es posible que a ustedes le adviertan? Todo eso que dijo Leonel Fernández desde febrero, vienen advirtiéndole 6 meses. Alegan que no tienen los recursos, pues si no tienen los recursos, con más razón, vamos a contar. ¿Por qué? Porque no hay recursos para hacer la auditoría. Bueno, pues mire, vamos a contar físicamente porque nuestra calidad, nuestra seriedad no se va a poner en juego porque el gobierno no dé el dinero para hacer la bendita auditoría. Y entonces, aún así, teniendo eso a favor, se niega el presidente de la Junta, que demostró que está comprometido con el escándalo y que es un hombre muy irresponsable. Porque aquí dijimos que era un irresoluto. Pero además de irresoluto, es irresponsable y está peor. Está en el crimen, porque es un hombre que se le advirtió todo y no hizo nada para evitarlo. ¿Y qué ha traído eso? Todos esos detalles que dio Leonel Fernández. Señores, comenzar a informarle al país a las 4 de la tarde ya cómo lo hicieron, porque señores, hay que ver cómo votó la capital. Señores, en la capital fue 60-36. En el Distrito Nacional, Leonel Fernández. Y en la Santo Domingo fue 55-35, creo. Eran 20 puntos. En todo esto, señores, que son las comunidades más pobladas del país y más importantes desde el punto de vista electoral. Fue una pela lo que dio Leonel, porque lo vivimos, que la gente aquí en todo, la clase media fue a votar por Leonel Fernández. Se supone que esos datos, decía yo, debían salir primero, debió salir Leonel 60 y Gonzalo 30, por lo menos, como era el comportamiento de las mesas. Que después fueran llegando y se acercaran bien. Pero, óiganme,
usted todavía votando a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, en mesa que votaban, entonces dice Leonel Fernández, 800 y 900 votantes. ¿Cuántos minutos se necesitaban? En áreas donde la gente tiene menor nivel académico y menor contacto con los medios digitales. ¿Y cómo es posible que se vieran esos números, esos montos? Esas cosas que señaló Leonel Fernández ahí, por ejemplo, que yo anoté, porque uno tiene que ir anotando eso. Dice Leonel Fernández, una mesa en Jaquimelle, señores, con más de 800 votantes, en Jaquimelle. En el Peñón, en Bohechío, 800 votos en Bohechío, en una mesa. Esos son, póngale 1.600 minutos, porque una gente tiene que coger 2 minutos, una gente de los campos para poder entender esas cosas. O 1 minuto y medio. Estamos hablando de 1.200 minutos. Usted sabe cuántos son. Uno divide 1.200 entre 60 y le da 20 horas. No es 20 horas. Sí, 20 horas. Y se pasaron 20 horas votando en Bohechío. Eso no es verdad. O sea, ahí está. O sea, fue una radiografía del fraude que dijo Leonel Fernández en más de 670 y pico de mesas. Padre de la Casa en 3 mesas ya 600 y 700 votantes. Jimaní, 790 una mesa. En Naco, que era Naco, no había mesas de esos niveles. Una cosa increíble. En el Peñón, oiga, 798. Esos fueron los números que pasó el presidente Leonel Fernández. Y en la zona sur votó más del 70%, mientras en toda esta zona donde la gente votó con entusiasmo, apenas un 25% de la población votante pudo ejercer el voto aquí. Todas esas son evidencias que han puesto a la Junta hoy en un apuro, digo yo. Hoy ante el árbitro, hubo una manifestación donde Leonel Fernández resaltó todas estas cosas que puso en evidencia con el discurso de esta mañana. Luego, a las 11 de la mañana, allá en la Plaza de la Bandera, se celebró un acto y el presidente Fernández habló en los términos que venía más reducido ya, porque no tenía que ser tan explícito allí en la Junta. Hizo precisiones y hay unas imágenes ahí que yo se las voy a mostrar después de la pausa. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, A Ganar. Órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Todas las personas que de alguna manera... Con Lindsay Casahara, Juárez Castillo, Nanfi Rodríguez y José Gregorio Cabrera. A Ganar. Por Teleimpacto. Canal 22 de Altiz, 52 de Aster y Claro. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria,
buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, esta mañana Leonel Fernández convocó, diríamos, un acto, una presencia cívica. Porque Leonel Fernández es un hombre, señores, que la gente sabe que es un hombre prudente, de prudencia que se antepone y de pericia. Porque es un hombre que sabe administrarse y sabe hablar, y sabe decir las cosas cuándo y dónde tiene y cómo decirlas. Su pericia no está en cuestionamiento, su prudencia menos. Y eso, todo el mundo sabe que se anteponen a la imprudencia, a la obsesión política. Nunca ha sido un obseso Leonel Fernández. Esa es la verdad, ni un imprudente político. Entonces Leonel esta mañana, frente a la Junta, hizo esa presencia cívica. Me imagino que debe haber un silencio tenso en esa falta de, ya no hay calidad de autoridad electoral, porque esa gente ya el apaño y el amaño a un proceso fraudulento demostrado, lo deja desarmado. La gente de la Junta hoy no tienen fuerza moral para estar ahí. Ya no son miembros honorables de esa Junta. Asimismo, los rectores, magníficos rectores, y los eminentísimos y reverendísimos obispos, junto a algunos empresarios del CONE, han hablado de prudencia. Pero, señor, ustedes son unos cínicos, porque la prudencia debió haberla tenido la Junta Central Electoral, y ustedes no ir a darle un apoyo a esa Junta sabiendo que está comprometida con el escándalo. Ustedes debieron esperar y decir, bueno, señores, miren, ustedes, la gente de la Junta, ahí hay un reclamo del señor Leonel Fernández, que ante ese reclamo, con todas esas evidencias que él dice tener, es bueno que se le atienda y se aclaren esas cosas, con fines de nosotros poder darle nuestro visto bueno al proceso y a ustedes mismos. No, actúan con precipitación y con cinismo, con una hipocresía además increíble. Los obispos
Increíble, y lo del CONE, pero lo del CONE ya uno lo sabía porque esa gente está, la cúpula del CONE está comprometida con el presidente Medina y ellos mismos lo han manifestado. Eso no, eso ya eso tenían, como se dice, están marcados, sus señas autobiográficas están ahí. Eso no es, pero los obispos y los rectores mismos que han actuado con una irresponsabilidad increíble, porque luego callaron. Y luego avalaron, sabiendo que ellos escribieron diciendo y advirtiendo los problemas que podían haber. Entonces Leonel Fernández ante el árbitro, ese árbitro fue y le dijo esta mañana ya en su cara, vamos a decir en su frente, con 2,000 policías, lo menos que había ahí. Vamos a poner las imágenes, por favor. Y fíjense, miren lo compacto que está. Eso fue una convocatoria cívica a las 7 de la mañana, porque desde ayer que se había anunciado eso. Pero ¿qué pasó? Que con la indecisión que hubo anoche, se pensaba que eso no se iba a hacer. Es decir, cuando el presidente Fernández habló esta mañana, fue que habló de esa presencia cívica y la gente cogió para allá, se puede decir. Y fíjense lo compacto que quedó esa presencia ahí. Eso frente a la Junta. Miren, todas esas cositas rojas que ustedes ven aquí, esa línea como en curva ahí, que hacen una L, un ángulo ahí. Esos son policías, machos y hembras, porque eso fueron, yo creo que ahí habían más de 2,000 policías. Una barrera le pusieron ahí como pensando que esa gente se iban a derivar para allá, algo así, o se iba a ver una especie de crecida. Pero eso no, la gente es muy organizado, Leonel Fernández habló, y la gente se retiró. Ahora, ya pueden mover la imagen. ¿Qué decía Leonel Fernández ahí? Señores, Leonel le repitió prácticamente el mismo discurso, pero le agregó algo y le dijo, señores, yo no vengo aquí a reclamar la candidatura, yo vengo a pedir respeto por la Constitución, por la democracia y para acabar con la delincuencia política, con los delincuentes políticos, así mismo lo dijo. Le agregó esa expresión al discurso de ayer, de anoche o de hoy en la mañana y ese otro a media mañana, que fue prácticamente una réplica más resumida del de esta mañana y agregándole eso, además diciéndole, ustedes han enterrado el cadáver del fraude, pero nosotros vamos a exhumar ese cadáver para hacerle su autopsia, su necropsia, como bien había dicho el doctor Marino Vinicio Castillo en la respuesta. Ahora, ¿dónde que está? ¿Por qué yo pienso que el árbitro, entrecomillados, carente ya de autoridad para arbitrar, ¿dónde yo pienso que tiene que estar ese silencio tenso? Que ahora no se atreven a hablar de la Junta. Dirán, bueno, ya nosotros fallamos. Hoy pasaron dos legajos en los periódicos, señora. Ahí están todas esas candidaturas que ellos han aprobado allí. Pero ¿qué pasa? ¿Quién es el denunciante? ¿O usted creen que el denunciante es Félix Bautista? Por poner un ejemplo. Ellos no le van a hacer caso si hubiera sido Félix Bautista. No le han hecho caso a Leonel Fernández. Ahora mismo están callados. Me imagino en silencio tenso. Los 5 miembros de la Junta que están descalificados, los 5, hembras y varones. ¿Por qué yo digo esto? Van a tener que hacerle caso a Leonel Fernández, porque Leonel Fernández es un observador premium, hemos dicho nosotros aquí, de la OEA. No es un cualquiera, un hombre que la OEA lo seleccione como jefe de la Delegación de Observación Electoral de las Elecciones de México, la segunda economía de América Latina, con más de 100 millones de votantes, no es
una denuncia de un cualquiera. Dije aquí que Leonel Fernández tiene excelentes relaciones con la Fundación Clinton y con el expresidente Obama, es decir, dos presidentes norteamericanos. Y sus relaciones en la UE son de primer nivel, que lo sabe todo el mundo aquí, que en Francia tiene relaciones directas con Macron y ese grupo. Entonces, Leonel Fernández ha anunciado que la Unión Europea, la OEA, donde, repito, tiene relaciones directas profesionales de su participación, y esa participación del gobierno norteamericano, si actúa el gobierno norteamericano, decide actuar la embajada norteamericana o por vía de esas fundaciones de 3 presidentes, porque Jimmy Carter también es de los amigos de él. Entonces, esas relaciones, y hasta la de George Bush, podrían poner en apuros no solo a la Junta Central Electoral, al gobierno mismo. Podrían ponerlo en apuros porque la Junta va a tener que acceder perdón, a que se haga un experticio de ese proceso, si es que no vienen a avisar dentro de 20 o 15 días, que ya habrán borrado todas las evidencias, pero toda esa información está ahí, y Leonel Fernández ha señalado que le tiene los nombres y apellidos de los hackeadores, de los manipuladores, incluyendo hasta un hindú y sus socios locales. Citó los sitios de donde se estaba manejando el asunto. Y esas informaciones van a convertir el proceso de primarias en unas dificultades, probablemente no solo para la Junta, sino para el gobierno mismo. Si eso coge fuerza, va a haber problemas. Esa es la pura verdad. Habrá problemas. Porque no es verdad que con esas informaciones que sirvió Leonel Fernández ahí, llamarían a cualquier, diríamos, al más inexperto político, le llamarían la atención. Ustedes se imaginan que a un costarricense o a un uruguayo, chileno, votantes que están acostumbrados a tener procesos limpios, que usted le diga a un chileno, mira, aquí se cerraron las votaciones a las 4 de la tarde y resulta que la Junta comenzó a dar datos desde las 4 de la tarde y puso a un candidato que no tenía posibilidades de ganar, lo puso adelante con muchísimos, unos números altísimos, con respecto a quien sí tenía, y que las encuestas a nivel de urnas y las encuestas anteriores al proceso le señalaban con una posibilidad de triunfo altísima. Y aquí se estaba votando hasta las 2 de la mañana del día siguiente, y esas mesas se computaron, y esas mesas en las zonas rurales más apartadas y de menos población fueron las más votadas y las de mayor participación. Esas cosas se lo dicen a un chileno, a alguien de eso, y la gente diría, no, espérense, eso no fue un proceso electoral. Eso fue un proceso fraudulento, pero no un proceso electoral. Ahí no hubo limpieza, va a decir cualquiera. Es más, en Haití no pasan esas cosas. En Haití, fíjense cómo anda ese pueblo ahí, por sospecha de que el presidente es un corrupto. Imagínense una cosa igual. Entonces, con evidencias como esa, la Junta Central Electoral, ¿dónde va a quedar? ¿Cómo va a poder arbitrar el proceso que falta en grande? Ahora que falta música, como se dice aquí. Ahora que falta concierto, ¿con qué autoridad moral esa gente van a administrar el proceso? No la hay. La Junta no tiene la calidad ya, no tiene la autoridad. La ha perdido, perdió la calidad de autoridad, la perdió la Junta Central Electoral. Entonces, repito, cuando vengan
estos expertos de estas instituciones y pidan revisión de estos equipos y todas esas cosas y se le explique todo esto, ¿qué va a pasar? Bueno, la Junta dirá, ya nosotros proclamamos, bien, van a quedar marcados y volveríamos a hacer el ridículo de América Latina, todo ese estereotipo del fraude. Eso es una vergüenza. Un hombre tan advertido como fue el presidente de la Junta Electoral, de cómo se podían evitar esas cosas, y él no quiso evitarlas, lo que lo compromete con el del escándalo. No hay duda. Y a los demás que callaron, se embozaron, peor todavía. Bueno, la verdad que uno dice, pero ¿y cómo es posible que todavía en el país pasen esas cosas? Realmente es penoso. Uno, lo advertíamos todo eso. Ahora el temor en el PLD que Leonel se vaya. Ahora Leonel tiene que amar su partido. Leonel no puede irse porque no puede dejar tantos años y tanta victoria. No, él era el talismán, como hemos dicho nosotros. El talismán del PLD era Leonel Fernández, sus gritos de guerra. Ahora que Leonel Fernández anda en reflexión, como anunció hoy que en varias semanas o en un tiempo prudente él se referirá a la situación del partido, esa situación pone en apuro a un partido que debió gobernar cómodo por años. Pero el rencor, el odio, el resentimiento y la venganza, que son pasiones terribles de los seres humanos, han querido imponerse a la razón. Y cuando nosotros hemos dicho, repetido muchísimas veces, el hegemonismo no se le puede imponer a la razón. Gracias por preferirnos, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.